Buenas noches, doctor Verdugo. El día de hoy vamos a abordar el tema de las medidas de reparación integral por daños inmateriales. Bienvenidos a este análisis jurídico y crítico sobre la reparación integral por daños inmateriales en el derecho penal ecuatoriano. Hoy abordaremos este tema desde sus fundamentos constitucionales, legales y doctrinarios, siguiendo lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral Penal, COIP, y analizaremos también ejemplos prácticos y desafíos institucionales. En cuanto a los fundamentos jurídicos y el concepto, pues la reparación integral es un derecho constitucional establecido en el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual se refiere al conjunto de medidas destinadas a restituir, indemnizar, rehabilitar y garantizar la no repetición de los daños causados a una víctima en materia penal. Los daños inmateriales se entienden como aquellos no susceptibles de valoración económica como el sufrimiento psicológico, la pérdida de dignidad o el daño moral, según el COIP en el artículo 78 y siguientes. Estas medidas son de aplicación obligatoria para el Estado y el infractor. En cuanto a las formas de reparación inmaterial, dentro del marco normativo ecuatoriano, la reparación inmaterial puede asumir diversas formas, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y las medidas simbólicas. Por ejemplo, la declaración judicial de inocencia en casos de error judicial, actos públicos de desagravio y reformas institucionales que eviten futuras violaciones. El artículo 78, numeral 1 del COI enfatiza que en esos casos de violencia de género debe incluirse la rehabilitación psicológica y la reparación del proyecto de vida. La Corte Constitucional, en la sentencia 004-13 de la Audiencia Nacional de la Corte Constitucional, ha establecido que toda vulneración de derechos implica la reparación integral. Sin embargo, en la práctica judicial se enfrentan barreras como la escasa valoración del daño moral, la falta de peritajes psicológicos adecuados y la ausencia de medidas sostenibles de seguimiento. La reparación inmaterial no puede limitarse a indemnizaciones simbólicas. Requiere acciones que transformen las condiciones estructurales que generaron el daño. Ahora analicemos una crítica doctrinaria y sus desafíos. Un aspecto crítico es la reparación inmaterial. Al no tener un valor económico directo, suele ser subestimada. Muchos jueces se centran en la pena, olvidando que sin reparación efectiva, el proceso penal perpetúa la revictimización. Además, las víctimas indirectas, como sus familiares, sus convivientes o comunidades, no siempre son consideradas, pese a que el COIP permite su inclusión. La doctrina victimológica moderna exige superar la visión centrada solo en el agresor y reconocer plenamente el daño extendido. ¿Cómo podemos aplicar esto de aquí? Un caso paradigmático fue el de una mujer víctima de violencia sexual por parte de un funcionario público. El tribunal ordenó una disculpa pública, atención psicológica gratuita y una beca educativa como parte de la reparación integral. Otro ejemplo también es el caso de una ejecución extrajudicial donde se dispuso una placa conmemorativa y una indemnización simbólica a los familiares. En el contexto penal ecuatoriano, la reparación integral por daños inmateriales no es uniforme, sino que adopta diferentes formas, según la naturaleza del daño, la víctima y el contexto de violación de derechos. Vamos a tratar y explicar un poco lo que son los principales tipos de reparación. Tenemos la medida de rehabilitación. Incluye asistencia médica, psicológica, psiquiátrica o social. Estos son esenciales en caso de violencia sexual, tortura, trata de personas, delitos contra la integridad personal o familiar. Estas medidas buscan restablecer la salud física y emocional de la víctima. Medidas de satisfacción. Tienen un carácter simbólico y buscan restaurar la dignidad de la víctima. Incluyen actos públicos de disculpas, reconocimiento de responsabilidad, recuperación de la memoria histórica, divulgación de una verdad o sentencias que declaren la inocencia del afectado. En cuanto a las garantías de no repetición, son acciones estructurales orientadas a evitar que se repitan hechos similares,
Comprenden reformas legales o institucionales, sanciones ejemplares o funcionarios responsables, capacitaciones, mecanismos de control o protocolos que protejan derechos humanos en el futuro. Medidas de indemnización simbólica. Aunque el daño inmaterial no puede cuantificarse, la ley admite compensaciones simbólicas o equivalentes, en especial para familiares de víctimas de homicidio, de desaparición forzosa y ejecuciones extrajudiciales. Estas medidas tienen una dimensión moral y no puramente económica. Como último, tenemos la reparación del proyecto de vida. Esta se refiere al restablecimiento de las condiciones para que la víctima retome su plan vital. Puede incluir becas educativas, oportunidades laborales, acceso a viviendas o medios de vida, perdón. Esta especialmente está reconocida en casos de violencia estructural y discriminación reiterada. En conclusión, la reparación integral por daños inmateriales en el derecho penal es muy esencial para garantizar la dignidad humana, la justicia. Sin embargo, su aplicación efectiva requiere voluntad judicial, recursos estatales y una interpretación expansiva del daño. Debe ver la justicia penal solo como castigo y entenderla como un proceso de restauración. El desafío de implementar las garantías de no repetición, incorporar medidas de satisfacción de valor real y dar voz a las víctimas en la definición de sus propias formas de reparación. Solo así la justicia penal podrá cumplir su función humanista. Muchas gracias. Gracias.